Listo, ya empezó la grabación. Bueno, entonces, como les repetía, en este espacio de lo que implica la negociación es porque estamos en esa dimensión de la libertad sindical a través de la cual el grupo de trabajadores, es decir, la organización sindical, busca de forma pacífica, busca de forma coordinada, busca de forma dialogada regular las relaciones laborales, regular la forma en la que se da el trabajo junto con su empleador en el marco de lo que es la negociación colectiva del sector privado. En ese entendido, entendemos la negociación como una prerrogativa del derecho laboral colectivo, que como les digo, se asocia en especial a la dimensión de la asociación sindical. Por ello, el Código Sustantivo del Trabajo y también quienes han negociado y quienes dirigen el movimiento sindical han establecido también algunas herramientas a través de las cuales se puede dar una negociación que sea de forma exitosa. Cuando nosotros hablamos de que hay una negociación exitosa, no siempre nos referimos a que ganamos dentro de la negociación, pero sí desde la perspectiva teórica y práctica de nosotros como defensores de derechos laborales, sí entendemos una negociación exitosa cuando se pudo negociar. ¿Por qué? Porque la siguiente dimensión, que es la huelga, tiene unas implicaciones de índole económico, político, social, familiar, emocional, que son mayoritariamente negativas. Su impacto es mayoritariamente en detrimento para el niño. En ese orden, buscamos fomentar la negociación colectiva como ese medio para alcanzar soluciones favorables y no, digamos, desembocar en la huelga. Si bien ya lo vamos a estudiar, la huelga también es una dimensión muy importante y ha sido la huelga que, como dicen el refrán, bendita sea la huelga que nos ha permitido avanzar en esta lucha por el reconocimiento del derecho al trabajo como un derecho humano. Sí es importante entender que la misma tiene innumerables implicaciones que la mayoría no son de índole positivo. En el marco de la negociación, la misma está contemplada en el artículo 39 de la Constitución Política y se entiende también como un derecho fundamental. Es que, como lo vimos en la clase pasada, ¿qué implica derecho fundamental? El mismo Estado debe garantizar su materialización, su promoción. El artículo 55 de la Carta Política también establece que se garantiza el derecho a la negociación colectiva para regular las relaciones laborales, con las excepciones que señala la ley. Es deber del Estado promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos. ¿Qué implica ello? Ello implica una obligación, un deber del Estado, no solamente del Estado colombiano, sino de los estados, como les expliqué, en el marco, en parte de su pertenencia a la Organización Internacional del Trabajo por el solo hecho de ser miembros. La sindical es un derecho fundamental del trabajo que implica que los estados tienen la obligación de promover y garantizar, y la negociación colectiva como una dimensión de esta libertad sindical tiene esos mismos efectos. Las normas internacionales del trabajo que versan en específico respecto de la negociación colectiva son el Convenio 87 sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización y el Convenio 98 que versa sobre el derecho de sindicación y el derecho a la negociación colectiva. ¿Qué implica este? Este enuncia las protecciones y las garantías que proceden los trabajadores en torno a la materialización de este derecho
que en su gran mayoría tienden a versar sobre los actos antisindicales. ¿Qué son los actos antisindicales? Lo vamos a ver después de las 7, que es como la agenda que tenemos el día de hoy, que es todo lo que implica todos esos actos que menoscaban la libertad sindical, que los trae desde ya el convenio 98 que fue firmado, fue redactado en el año 1949 y que implica buscar evitar actos tendientes donde el trabajador deje de hacer cosas que le permitan la garantía de ese derecho. Por ejemplo, no afiliarse al sindicato. La segunda, cuando el trabajador se afilia, que sea despedido por su participación y demás. La tercera, que es en específico, sobre todos esos actos que ingieren, que ya los veremos, respecto de negociar. Por ejemplo, la primera es la negativa a negociar. Esa es como la primera. Desde ahí ya parten el resto, porque si no hay ni siquiera la oportunidad por parte del empleador de él sentarse a negociar, eso ya implica como tal una violación al derecho de negociación colectiva. Ok. Que esta gráfica es como un pequeño resumen de lo que la negociación colectiva en su quizás ámbito máximo, bueno, no máximo, pero es como intenta mostrar como lo que piensa un trabajador, una trabajadora en el marco del qué debería ser para las personas con discapacidad. En el caso de ella, servicio de guardería. No discriminación, en este caso, por una enfermedad que es de transmisión sexual. Que exista servicio de comedores, mejores jornadas laborales, seguro médico. Yo creo que todos ustedes alguna vez en su trabajo se han pensado cómo les gustaría que fuera o cuál sería ese deber ser de su relación laboral. Yo creo que todos en el marco de nuestros trabajos nos hemos pensado eso. Claro, no me vayan a salir como hace poco que pregunté que cuál es dentro de su trabajo, su mayor sueño, y me respondieron no trabajar. Sí, también entiendo ese punto, pero más allá del hecho es que puedan pensarse como cuáles de esas condiciones, de las actuales condiciones laborales que tienen, cuáles serían las que podrían cambiar, cuál sería ese deber ser para ustedes de lo que su relación implica. ¿Por qué? Porque todos estos son cosas que cuando se habla de ese determinar cómo serían las relaciones laborales dentro de una negociación colectiva, es lo que hacemos. O sea, eso exactamente es lo que se viene a establecer. Negociar como base en la palabra implica eso, implica negociar, implica establecer, implica dialogar en torno a un objetivo concreto. La negociación colectiva tiene unas etapas que inician con la adopción del pliego de peticiones. El curso pasado, quienes tuvieron la oportunidad de participar, nosotros les explicamos que realmente para nosotros, en nuestro concepto, la negociación colectiva inicia desde la formulación del pliego de peticiones. ¿Por qué? Porque cuando se formula el pliego de peticiones es el momento a través del cual se establecen todos estos puntos, todas estas estrategias, porque negociar implica eso, implica establecer estrategias, implica establecer roles, implica establecer qué en específico es lo que queremos lograr, cuáles son los objetivos de una negociación colectiva. Y si una negociación colectiva tiene que partir de entender que hay formas de negociar y las formas de negociar
tienen un ganar-ganar, un ganar-perder, un perder-perder, que todo ello se establece desde la formulación del pliego de peticiones. ¿Cómo se formula un pliego de peticiones? También tiene unas características particulares. Se miran cuáles son primero esos aspectos a través de los cuales hay que regular la relación laboral. Entonces, como veíamos en la imagen, hay aspectos que son de índole económico, como los salarios, que son de índole de bienestar, como lo que implica la recreación, lo que implica el servicio de comedores, lo que implica los días de descanso, los días efectivos de descanso. Pero adicional están esas estrategias, pues, perdón, esos aspectos que son de índole político, del que busca políticamente la organización sindical. Hay aspectos también que versan sobre la contratación laboral, que yo creo que es uno de los aspectos más importantes, dependiendo de cómo esté específicamente la contratación dentro de la empresa, pero siempre es uno de los puntos más importantes. Eh, y otros que tienen que ver, por ejemplo, con salud, con pensiones, que tienen que ver con ascensos, que tienen que ver con características especiales respecto de los trabajadores, cuotas etarias, etcétera. Todo aquello que se quiera lograr en beneficio de los trabajadores, pero también, digamos, mirando el beneficio de este núcleo productivo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros hablamos de una negociación colectiva, estamos hablando, como les repito, de establecer cómo son esas relaciones. Siempre partimos del punto de que debe haber una correcta redistribución de la riqueza. Creo que desde el sindicalismo y desde lo que somos como movimiento obrero, es importante entender el poder que tiene la fuerza del trabajo como trabajadores y entender que realmente no existe muchas veces una correcta redistribución de la riqueza. ¿Por qué? Porque a través de nuestra fuerza de trabajo se genera una riqueza que se queda en manos de otros, ¿sí? Bien sea, digamos, ustedes son sector eléctrico, pero cualquiera de los sectores puede entender realmente que el consumidor final, que el destinatario final de aquello que hacemos es quien se queda efectivamente con eso que nosotros producimos y que nuestra fuerza del trabajo realmente no es correctamente re, retribuida, ¿sí? Sino que esa riqueza queda en manos de otros. ¿Por qué? Porque siempre, digamos, eh, este poder económico ha sido supeditado en manos de unos a manos de los que conocemos como esa fuerza integral del poderío económico. Pero cuando nosotros hablamos de que estos aspectos desde la formulación del pliego de índole económico, estamos refiriéndonos a eso, a que deba existir una correcta redistribución de la riqueza que es generada por nosotros mismos. Ellos no tendrían, las empresas no tendrían esa capacidad de ser así de grandes, de ser así de poderosas, si no fuera a través de la fuerza del trabajo de hombres y mujeres. Con ello, una vez formulado el pliego de peticiones, va lo que implica la adopción como tal. Entonces, ¿cómo se da esa adopción del pliego de peticiones? Se da a través de su aprobación en Asamblea General dentro de los términos establecidos por el Código Sustantivo del Trabajo, que son que este pliego obviamente debe ser aprobado por la Asamblea General. Una vez aprobado, debe presentarse a más tardar 2 meses después eh, al empleador. De allí se da algo que es la designación de negociadores, la elección de los negociadores y todo el resto del flujo-grama de la negociación. ¿Cuándo se inician las conversaciones? El empleador tiene la obligación de recibir el pliego de peticiones dentro de las 24 horas siguientes a la presentación legal y oportuna del pliego. ¿Qué implica ello? Que esta negociación no puede diferirse a más de 5 días hábiles
contados a partir de que el pliego es presentado. Si el negociador, si el representante legal, si la empresa, por decirlo así, se niega a recibir el pliego, se niega a incluso a recibir dentro de estas 24 horas ese justo pliego de peticiones, el empleador puede ser acreedor de unas multas de 5 a 10 veces el salario mensual por cada día de mora. Pero no solamente eso, sino que realmente la negativa a negociar y más en la coyuntura política en la que nos encontramos, sí está siendo sancionada. Entonces, no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de escuchar esta mañana las noticias, pero el Ministerio del Trabajo le emitió una, por decirlo así, una orden de alerta a la Federación Colombiana de Fútbol, ahí como acordándonos de que mañana hay partido y de que el jueves hubo partido, pero la federación tiene ahorita está en el ojo del Ministerio del Trabajo precisamente porque el sindicato de futbolistas profesionales presentó un pliego de peticiones ante ellos que no han querido sentarse a negociar. Y eso ya les implica de por sí unas multas que son, o sea, que económicamente son una pérdida gigante para ellos, para tanto lo que es la Federación Colombiana de Fútbol como, entiendo yo, el fútbol profesional colombiano, porque se presentó ante estos dos, digámoslo así, empleadores. ¿Qué pasa con ello? Que esa negativa a negociar implica unas multas que son muy altas para el empleador también, que varían y dependen del tiempo que pasen y de lo que pase en el marco de esa negociación. ¿Qué pasa con esta norma? Esta norma en sí es una obligación de sí o sí negociar, o sea, sí o sí iniciar esto que nosotros denominamos la etapa de arreglo directo en la negociación colectiva. ¿Qué es la etapa de arreglo directo? Cuando hablamos del arreglo directo, estamos hablando en específico de que buscamos que los dos actores directos, que son los empleadores y los trabajadores, lleguen a un acuerdo respecto de ese pliego de peticiones. Es decir, que se dé el inicio y también el desarrollo de las conversaciones respecto de eso que se solicitó en el pliego de peticiones. En específico, estas conversaciones pueden durar de 20 días calendarios, prorrogables por otros 20 días calendarios. Allí, ¿qué pasa? Hay dos caminos. Si se logra un acuerdo, se firma lo que nosotros conocemos como ¿alguien quiere decirme qué sucede? ¿Cuál es el resultado de esa negociación colectiva, por decirlo así? ¿Cuál es el instrumento que se firma entre trabajadores y empleadores cuando la etapa de arreglo directo se dio exitosamente? La La convención. convención colectiva de trabajo. Sí, así es. Muchas gracias. Exactamente, es una convención colectiva de trabajo. Pero si no, entonces, si hubo arreglo sobre unas cosas o si no lo hubo, entonces igualmente se firma un acta donde se especifican los acuerdos a los que llegaron, tanto a los que llegaron como a los que no llegaron. Y luego de ello se da lo que nosotros conocemos como la siguiente etapa, que sería, si en específico no hubo acuerdo de absolutamente nada, se da una votación que se hace por medio de Asamblea General para decidir si se va a tribunal de arbitramiento para continuar con la solución, para buscar una solución a este conflicto colectivo, o si se hace a través de una huelga. Ya lo vamos a ver, la huelga tiene unas limitaciones que pues en el caso de ustedes todavía aplican, que permiten o no que la misma se realice.
pero en esquema, por decirlo así, es como lo que sucede. Hay algo que quiero hablarles, y es que si ustedes ven acá, se da la presentación del pliego de peticiones, se surte la etapa del arreglo directo, luego de la etapa del arreglo directo se vota para ver si se da, si el conflicto continúa por medio de tribunal de arbitramiento o de huelgas. ¿Qué es importante, digamos, de allí? Es importante que siempre hay un resultado de esta etapa de arreglo directo. Se negocie o no se negocie, hay un resultado. Incluso si uno lo mira estratégicamente, el negociar o el no negociar siempre permite incluso conocer cuál es el ánimo de la contraparte, cuáles son los argumentos de la contraparte respecto de ese conflicto que está latente. ¿Cuáles son las etapas de la negociación colectiva que se relacionan con el arreglo directo? Lo primero es la presentación del pliego de peticiones. ¿Qué pasa con ello? Como les decía, es que el mismo documento se ha presentado al empleador una vez que se ha aprobado y por ley no puede darse a más tardar 2 meses después de su aprobación. Es decir, aunque en la práctica, cuando el pliego de peticiones se adopta, es decir, se aprueba por medio de la asamblea, no pasan más de X, Y días que de un mes no pasa en que se presente. ¿Por qué digo que en la práctica no se demora mucho? Porque realmente cuando se da desde la formulación a la citación a Asamblea General para aprobar el pliego de peticiones, es porque la organización sindical ya también estableció como una agenda, y esa agenda mira precisamente cuándo se va a hacer la asamblea y cuándo se va a presentar. Hay muchas cosas que se tienen en cuenta, cosas tan básicas como festivos, como vacaciones que se tienen en cuenta, como festividades, como la Navidad, X, Y, Z, y demás. Pero también ello tiene unas, ¿cómo lo digo? Tiene como una estrategia también respecto de cuándo se presenta, cuándo a veces es como, también es buen momento de que se haga ya o no es buen momento, y eso se mide respecto de la análisis de la situación de relacionamiento con la empresa. Adicional en esta etapa, ¿qué hay? En esta etapa hay unos negociadores. Voy a explicarles, estos negociadores son las personas que efectivamente se sientan en la mesa de negociación, que hacen la representación de los trabajadores. Estos se eligen de forma libre por parte de la organización sindical. Como les decía al inicio de las conversaciones, una vez presentado el pliego de peticiones, no puede ser más de las 24 horas, que es la presentación oportuna, y, perdón, el empleador no puede tardarse más de las 24 horas una vez le es presentado el pliego para pronunciarse respecto de ello. Aquí hay una parte que no está escrita, pero una vez pasa eso, es muy importante que se firme algo que se denomina el acta de garantías. El acta de garantías establece como específicamente las garantías para la negociación. Entonces, en esa acta de garantías se establecen los permisos para los negociadores, los viáticos, se establecen cómo van a ser incluso a veces las cosas dentro de la empresa respecto de esas personas que van a estar en la mesa de negociación. Una negociación puede durar más de los 20 días calendario, que como pueden ser prorrogar otros 40 días, a otros 20 días que serían 40. Implican pues establecer una serie de cosas que son importantes. Entonces, hay aspectos, quizá hay todos los escenarios para vulnerar la negociación colectiva, para denigrar a los trabajadores, como por ejemplo el hecho de que a veces establecen
como vamos a negociar, pero entonces vamos a negociar no donde queda el núcleo productivo, sino la central. Entonces, imagínense los trabajadores que son de municipios extremadamente calientes, cuando los hacen viajar para negociar, pónganle en Bogotá y los sientan en 1, 2, 3 días, obviamente en unas condiciones que pueden no ser las mejores, porque en eso sí hay empresas que son extremadamente expertas para vulnerar incluso los más mínimos y básicos derechos humanos en torno a, si, no sé, ustedes vienen, quieren negociar, pues nosotros no damos comida, pero nosotros no ponemos hotel, pero nosotros X y Y, damos lo del transporte y demás, y todo ese tipo de cosas que es cuando uno puede sentir realmente cuando la empresa está haciendo todo ese tipo de actos eh, que son vulneratorios incluso, o sea, más allá de lo que sea respecto de la libertad sindical, respecto de la dignidad humana básica, que vulneran todos estos escenarios de la negociación. Por eso, cuando sea el inicio de estas conversaciones, se debe establecer el acta de garantías. El acta de garantía establece precisamente cómo se va a surtir esa negociación en fechas, en garantías económicas, en garantías de tiempo, en garantías de salud, porque pues ya lo vimos que durante el COVID también hubo muchas formas a través de las cuales tuvimos que adaptarnos. ¿Qué pasa cuando se termina la etapa de arreglo directo? Como les decía, los trabajadores pueden optar por declarar o una huelga o someter las diferencias al tribunal de arbitramiento. Y las mismas deben ser decididas dentro de los 10 días hábiles siguientes a la terminación del arreglo directo. Es decir, una vez, por ejemplo, no se logró que esta etapa terminara en la firma de una convención colectiva, desde que la misma culmina, no pueden pasar más de 10 días para que se celebre asamblea general a través de la cual se decida por la votación de cómo va a seguirse esta negociación, que es la votación a huelga o la votación de arbitramiento. Esto se hace de forma sencilla, es mediante voto secreto, personal, indelegable. Y dependiendo de la cantidad de los trabajadores, el sindicato es mayoritario o no, pues cómo se celebre la misma. Voy a saltarme a mentiras, eso lo tengo acá. Hay algo que quería explicarles que me parece muy importante respecto del tema de laboral colectivo como tal que estamos viendo, y es el tema de lo que implica el fuero sindical. ¿Alguien sabe qué es fuero? O sea, en específico, solamente el fuero. Perdón, Catalina, esto podríamos devolvernos un poquitico a lo del Tribunal de Arbitramiento. Ah, vale. Si quieres ya son estas 2 diapositivas respecto de lo del fuero y ya pasamos. ¿Listo? Ok. Listo. Bueno, les preguntaba lo del fuero porque precisamente fuero es la palabra a través de la cual se puede identificar esa protección o amparo que tienen los trabajadores. En este aspecto, los trabajadores en el marco de la organización sindical. Entonces, en todo el marco de la libertad sindical existen unas protecciones para la organización y para los trabajadores afiliados a la misma. Entonces, dentro de lo que se denomina el fuero sindical, existen algunas garantías que son, por ejemplo, el fuero de fundadores, que así se denomina, que son cuando los fundadores de un sindicato, desde el día de su constitución hasta 2 meses después, sin exceder máximo 6 meses, están amparados por este fuero, es decir, no pueden ser despedidos. Adicionalmente, quienes ingresan con anterioridad al registro sindical también vienen a ser fundadores y pueden ingresar a ello. Los miembros de junta directiva y subdirectiva de todo sindicato,
sin pasar de 5 principales y 5 suplentes, hacen parte de estos trabajadores amparados fuera. Esto dura el tiempo que dure el mandato, es decir, mientras estas personas pertenezcan a la junta directiva y durante 6 meses más. Y adicional, 2 miembros de la comisión estatutaria de reclamos poseen este mismo fuero por el periodo de la junta directiva y los 6 meses más. Adicional a ello, es como durante el marco de la negociación colectiva el momento en el que coge más fuerza, que es el fuero circunstancial. ¿Qué es el fuero circunstancial? Una vez los trabajadores presentan un pliego de peticiones y hasta que finalice el conflicto colectivo o convención o laudo arbitral, no puede ser despedido, los trabajadores no pueden ser despedidos sin justa causa comprobada. ¿Cuáles trabajadores? Esos trabajadores que pertenecen, que hacen parte de este conflicto colectivo, quienes están también manifestando, quienes en su cabeza radica precisamente este pliego de peticiones. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces cuando el fuero circunstancial, a veces es difícil mantener a los trabajadores, por ejemplo, que se encuentran por contrato a término fijo, cuando se está en el marco de este conflicto colectivo. Entonces, cuando hay despidos con fuero circunstancial, se interpreta de 2 formas. La primera, una en la que se entiende que el trabajador va a reintegrarse, y otra en la que se sostiene que él mismo tiene derecho a una indemnización por despido sin justa causa. Como les decía, pasa mucho en el marco de los compañeros y compañeras que tienen contrato a término fijo. ¿Qué es importante aquí? Y bueno, ¿por qué es importante este fuero circunstancial? Porque su mayor aplicabilidad, como les decía, se da en el momento en la negociación colectiva cuando se ha presentado pliego de peticiones. Respecto al fuero, eso era lo que quería mencionarles. Lo que me preguntabas, la etapa relacionada con el arbitraje. Bueno, el arbitraje como tal es un mecanismo de resolución de conflictos a través de, se entiende que es como la solución a una controversia que se da a través de libre disposición por una persona que es autorizada por la ley para ello, ¿sí? Entonces, ¿cuál es como tal la constitución de este tribunal o bueno, de este esquema arbitral? Si la votación a tribunal de arbitramiento, perdón, si la votación determinó que el conflicto colectivo se va a resolver por medio de tribunal de arbitramiento, entonces convoca ese tribunal a través del Ministerio del Trabajo. Esto reviste de unas formalidades, pero en especial implica es como cuál es el resultado de esa votación. Su nombre técnico es árbitros, donde hay 3 árbitros. Un árbitro que es designado por la empresa, un árbitro que es designado por los trabajadores y un tercer árbitro que se designa de mutuo acuerdo. Cuando no hay mutuo acuerdo, quien dirime es, perdón, quien decide su nombramiento, Ministerio del Trabajo. Funciona a través de 3 aspectos específicos: facultades, quórum y el término para fallar. Las facultades es porque se les solicita a las partes o a quien los representen la información
que permita argumentar la decisión que se va a emitir por medio de estos árbitros. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Es como que miran cuál es el conflicto, realizan sus respectivos interrogatorios, aportes de pruebas, X y Y, o sea, se evalúan ¿qué? Los argumentos. ¿Con quiénes debe contar para tomar esta decisión? Con la asistencia total de todos los árbitros. Es decir, que los 3 designados estén presentes, tengan la capacidad de decidir y demás. ¿Cuál es el término para fallar? Esto cuenta con 10 días que se cuentan desde que el tribunal como tal de arbitramiento se conformó. Pero también en el marco de la autonomía de la voluntad de las partes se puede pactar específicamente cómo se va a dar o la agenda también de este tribunal. ¿Cuándo se puede libremente dar esta decisión? La decisión que estos árbitros emiten no se llama sentencia, como muchas veces conocemos, sino se llama un laudo arbitral. Este laudo decide sobre esas controversias respecto del conflicto colectivo. Hay algo importante respecto de este tribunal de arbitramiento y es el hecho de que muchas veces, por ejemplo, ustedes van a encontrar sindicatos que tienen un laudo en espera. Ese laudo en espera no es más que un recurso que se elevó respecto de una decisión que unos árbitros tomaron. Entonces, ese recurso puede tardarse en decidir, eso sí, un montón de tiempo que va a depender de la corte. Pero pues tiene un efecto jurídico tanto esta decisión como este recurso. Y es que la decisión es una decisión como tal. Lo que esté allí, lo que estos árbitros hayan decidido, va a ser lo que va a suceder respecto de ese conflicto colectivo. Y se puede decir que no es que ponga fin al conflicto de alguna manera, sino dice cómo van a quedar las partes, cómo va a quedar el asunto. ¿Por qué digo ello? Porque realmente solamente la convención colectiva tiene la capacidad de lograr establecer cómo son esas relaciones, digamos que se dé de forma conjunta. El fallo arbitral tiene una vigencia que no puede ser los 2 años. Y no puede suspender la convención colectiva de trabajo vigente, ¿sí? Acá está como el flujograma del tribunal, entonces. Designación de los árbitros, artículo 453. Un árbitro por parte del sindicato, un árbitro por parte de la empresa y un tercero común, y se instala el tribunal. Con la asistencia plena de todos los miembros, se conoce respecto de cada uno de los puntos en desacuerdo. Existen 10 días para fallar desde la instalación del tribunal. Se da el laudo, se notifica por escrito la decisión, el fallo pone fin al conflicto y se da la vigencia máxima de este fallo por 2 años. ¿Alguna pregunta hasta allí? Dime, Romis. Sí, Catalina, es importante profundizar cuáles son los puntos que están potestados para revisar los árbitros o el tribunal de arbitramiento con respecto a lo que no se llegó a acuerdo en la negociación. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pueden revisar? Nunca van a poder cambiar nada de lo que la convención colectiva actual tiene. Eso tienen que tenerlo muy claro. Hay muchos puntos, por ejemplo, que la empresa a veces también busca poner como goles.
tener goles respecto de ello, pero no. Es importante saber que el tribunal no puede dirimir un asunto, digamos que no respecto de lo que no se haya puesto en el pliego, pero es que adicional de lo que no se haya puesto en el pliego, aquello que no se logró en convención colectiva establecer, que es uno de los puntos más arduos y de los que hay que tener como mucho ojo, porque incluso cuando uno cuando uno negocia normal en la etapa de arreglo directo, a veces la empresa busca negociar puntos que ni siquiera están establecidos en el pliego. ¿Por qué se da eso? Porque usualmente uno lo que toma es la antigua convención colectiva y como que vuelve y redacta. Y eso realmente es un punto, es una clave en lo que hay que tener específico. Voy a pasar rápidamente respecto de la huelga para poder pasar al ejercicio de actos antisindicales. La huelga, como les mencioné, es otra de las dimensiones de la libertad sindical. Es un ejercicio que se da a través de una suspensión colectiva que tiene unos requisitos que siempre los cumplimos, solamente que la huelga tiene una estigma muy alta de forma negativa, ¿sí? Como que, ay, van a acabar con la empresa, ay, no les gusta trabajar, no les gusta hacer nada, solo les gusta dañar, solo les gusta acabar y demás, pero no. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de un ejercicio legítimo de la huelga, estamos hablando de una suspensión colectiva que se hace de forma temporal y en especial se hace de forma pacífica respecto de las actividades del trabajo. ¿Cuál es el fin de la huelga? Tiene varios. Legalmente se efectúa con fines económicos o profesionales que los trabajadores proponen a la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Se hace con el fin de conseguir algo. Y si bien es así, la huelga también es una medida de presión, a través del cual incluso lo que se busca es que negocien. Nosotros hemos participado como ejercicio sindical. Colombia ha tenido muchos ejercicios en los que se ha grandes, pequeñas, largas, cortas, todo lo que ustedes se puedan imaginar, pero hay algo importante respecto de esta huelga y es que hay una huelga que se da por la negativa a negociar, ¿sí? Que es esa huelga que hace tránsito respecto del flujograma de la negociación colectiva, es decir, cuando se votó no al tribunal, sino se puede por huelga, se votó por la huelga, pero hay otra huelga que es una huelga que nosotros, jurisprudencialmente y doctrinalmente se denomina la huelga imputable al empleador. Y esta huelga imputable al empleador lo que hace es que se da precisamente por culpa de ese empleador que no cumple con sus obligaciones para con los trabajadores. Entonces, es importante tener como esa distinción. ¿Por qué? Porque esta huelga, la huelga que se da en el marco de una negociación colectiva, lo que busca en su gran mayoría es lograr a la final tener la posibilidad de volver a negociar, es tener la posibilidad de que eso que fue adoptado en el pliego de peticiones tenga la posibilidad de volverse a hablar, a tocar y demás. Es una medida de presión y la huelga imputable al empleador es esa huelga que se realiza incluso cuando no se ha dado en el marco de la negociación, no se ha dado incluso la negociación colectiva y es porque existe un incumplimiento, un detrimento, es porque existe una violación gravísima respecto de las obligaciones que tiene la empresa para con sus trabajadores. ¿Qué es importante respecto de la huelga?
que lastimosamente en nuestro país es de esas cosas que son erradamente entendidas, que están incluso por ley delimitadas, coartadas, que están incluso por ley mal reguladas. ¿Por qué digo ello? Porque incluso la Organización Internacional del Trabajo ha dejado claro muchas cosas, entre ellas la primera, que es un deber lograr hacerlas. ¿Qué implica con ello? Que las organizaciones sindicales tengan la posibilidad de realizarlas. Segundo, que debe haber una restricción mínima respecto de la huelga. ¿Qué es una restricción mínima? Yo sé que ustedes ya hicieron esos módulos que están dentro de la plataforma. Y hay algo como muy valioso respecto a estos módulos, y es que la misma Organización Internacional del Trabajo, para el caso de Colombia, le ha dicho muchas veces, hay cosas por cambiar respecto de su legislación, porque usted limita la huelga, señor Estado colombiano, a su parecer, a lo que usted entiende por derechos esenciales, por servicios esenciales, a lo que usted entiende por el deber ser de la huelga, cuando la huelga no es suya, la huelga es de los trabajadores. Y en ese orden de ideas, la OIT también le ha dicho a Colombia que es como si no la defendiera, como si no le interesara precisamente que la misma se ejerciera. Claro, nosotros sabemos y entendemos, y creo que incluso fue una de las preguntas de ustedes respecto de el foro, que yo creo que pregunté para este curso, ¿cuáles son las implicaciones que ustedes ven respecto de la huelga? Entonces, la huelga tiene unas implicaciones de índole político, de índole económico, de índole social, tiene unas implicaciones que son económicas, morales, personales, y que llegar a esta instancia de la huelga es entender que como la huelga puede durar 2 días porque el empleador diga, listo, sí, acordemos, negociemos, puede durar 6, 8, 10 meses y hasta más. ¿Por qué? Porque precisamente tenemos muchas falencias incluso respecto de lo que legislativamente se entiende por la huelga. El artículo 450 establece cuáles son los casos en los que la huelga es ilegal. Entonces, la huelga es ilegal cuando se trata de un servicio público. Es ilegal cuando persiga fines distintos a los profesionales y a los económicos. Es ilegal cuando no se cumple previamente el procedimiento de arreglo directo. Esta se aplica cuando la huelga es una huelga en el marco de la negociación colectiva. Es ilegal cuando no se declara por asamblea general de los trabajadores. Es ilegal cuando se efectúe antes de los 2 días o después de los días hábiles de la declaratoria de huelga. Es ilegal cuando no se limite a la suspensión pacífica del trabajo. Y es ilegal cuando se promueve con el propósito de exigir algo que se entiende reservado. Aquí la ley, cuando dice que es algo que se entiende reservado, realmente se está refiriendo específicamente a que no cumpla los fines de la huelga, que es un fin distinto al profesional o al económico, o a ese regular la relación de trabajo. Es decir, cuando la huelga se hace, por ejemplo, en el marco de promover alguna situación violenta dentro del municipio, cuando se hace con el hecho de generar mecanismos de presión ilegales, pero en un contexto también, digamos, de índole social, de índole respecto de el municipio, el departamento, con esa intención de detrimento, una intención de detrimento, ¿sí? Porque, digamos, se entiende
en detrimento esta situación. Y es porque Colombia es el único país de la zona andina que sigue teniendo vigente un conflicto armado interno. Entonces, muchas veces, si la huelga se da precisamente en el marco de aumentar esta violencia que tiene el país, pues la misma podría declararse como una huelga ilegal, porque se entiende que su propósito es exigir a las autoridades algo que incluso les es reservado. La huelga tiene unas restricciones. ¿Se restringe cuándo? Como les decía acá, que se da en el marco de la ilegalidad cuando se trate de un servicio público. Sin embargo, nosotros siempre hemos tenido la pelea respecto del ordenamiento jurídico colombiano de entender qué es un servicio esencial, cuándo se está ante un servicio esencial y cuándo no. Por ejemplo, en el sector de ustedes, el sector eléctrico, por ser un servicio público esencial, porque así lo entiende la ley, no, la huelga tiene restricción para ejercerse. También tiene una restricción respecto de qué se da cuando se está ante crisis nacional aguda, cuando en la función pública se limita a los casos en los funcionarios ejercen actos en nombre del Estado, repito lo de los servicios esenciales, cuando ello por la suspensión ponga en peligro la vida o la integridad de la población. Estas son todas las clasificaciones de la huelga, ya las vamos a leer, pero aquí está como el flujograma. Entonces, la huelga tiene como requisito haber cumplido previamente el procedimiento de arreglo directo. Esto para la huelga por negociación colectiva. El inicio de 2 días hábiles a la declaración, no más de 10. El desarrollo en específico ante la ley, lo más importante es que la suspensión se dé de forma pacífica, en todo sentido. Y existe algo que es la prohibición al empleador de volver a celebrar nuevos contratos, excepto que el servicio sea indispensable. Pero incluso cuando el servicio es indispensable, lo que se hace es que de forma conjunta y con aprobación del ministerio, se le da orden a X o Y trabajadores designados por la empresa para que realicen estas acciones que son incluso de mantenimiento, que buscan evitar ese perjuicio que se considere irremediable. Les voy a pedir un minuto mientras es que el computador se quedó sin batería. Perdón. Listo. Como les decía, la huelga tiene unas clasificaciones que son la huelga como consecuencia de un conflicto colectivo, es la que nace como resultado de un pliego de peticiones que no se resuelve. Cuando de los diálogos propios y en votación se da que la solución es que la organización sindical inicie una huelga y con ello se dé una forma a través del cual se pueda resolver este conflicto. La finalidad, como les mencioné, es más una finalidad incluso estratégica, porque busca es como presionar al empleador para que acceda a lo solicitado. Aunque yo, siéndole sincera, más que el hecho de que se acceda a lo que se solicitó, es el hecho de que se logre como tal incluso negociar. Porque créanme que muchísimas de las huelgas, incluso en muchas de las huelgas, incluso lo más difícil es lograr voluntad de diálogo. Ese es como lo más
O sea, lo primero y principal que busca la huelga, que al menos haya voluntad de diálogo, porque muchas veces ni siquiera la hay. Muchas veces, si bien el empleador llega y recibe el pliego de peticiones, lo primero que dice es, yo no voy a negociar nada, yo no les voy a dar a ustedes nada, hagan lo que les pegue la gana y ya. Y así no funcionan las cosas. Entonces la huelga sirve incluso como esa medida estratégica que busque incluso que haya esa voluntad de negociar, más allá de lo que se logre, que a veces uno no puede entender cómo funciona la mente de los empresarios, ¿no? Más allá del propio ego que les pueda asistir, pero es el hecho de que muchas veces ni siquiera se toman la molestia de evaluar en pesos, en dólares, en lo que estimen conveniente, euros, libras esterlinas, cuánto les vale ese pliego, o sea, cuánto vale al año eso que ellos tienen en el pliego. No se toman ni siquiera la molestia antes de decir que no, pero sí prefieren estar en una huelga que les repercute en unas pérdidas que pueden ser incluso 3 o 4 veces de lo que fue solicitado en el pliego al año. Y lo pueden dejar, y se lo dejan de ganar en el tiempo de duración de la huelga. Y es increíble cuando uno ve esos casos porque realmente muchas veces, y en este país funciona de esa forma, muchas veces eso es precisamente culpa de los asesores jurídicos de las empresas. Y nosotros en nuestro caso, como en mi caso, como asesora jurídica de los trabajadores, lo único que puedo decir es, empiece por revisar con quién habla, empiece por revisar quién le está asesorando, porque realmente usted cree que están pensando en su empresa. O sea, erróneamente los empresarios a veces piensan que los trabajadores no piensan en la empresa, que la organización sindical no piensa en la empresa, cosa que es una gran mentira, porque realmente de las organizaciones sindicales con las que yo he podido compartir, sí se piensa en la empresa en términos de un pensar estar todos bien, en términos de es, en la empresa se produce el trabajo a través de las cuales mi familia y la familia de mis compañeros, pues logramos tener un trabajo. Claro, en esa lógica hay muchas más cosas que entender, como la fuerza del trabajo y como lo que nuestro trabajo efectivamente representa, pero es el hecho de que cuando ese tipo de cosas pasan uno se da cuenta que efectivamente yo soy abogada, pero puedo decir con toda la tranquilidad del mundo que los abogados son unos ladrones. ¿Por qué? Porque cuando ese tipo de cosas pasan y suceden, realmente no se está pensando sino en el propio yo. No se está pensando incluso en aquella persona que de alguna forma estás representando, que en el caso sería la empresa. Cuando eso pasa, ¿por qué? Porque es que perder a través de una huelga 3 o 4 veces el valor del pliego de peticiones, eso no tiene ningún absoluto sentido. Pero pasa mucho más de lo que uno se imagina. La otra huelga que les mencioné es la huelga imputable al empleador, que está enmarcada en el artículo 379 del Código Sustantivo del Trabajo, y es esa huelga que, como les decía, se da por ese grave incumplimiento por parte del empleador respecto de sus obligaciones. En la práctica, demostrarla a veces no es tan fácil, ¿sí? Demostrar cuándo se da esta huelga que es imputable al empleador es un trabajo jurídico impresionante que hace parte incluso de la suerte del juzgado con el que uno corra, de la suerte del juez o la jueza que tenga que dirimir el asunto respecto de si la huelga es o no legal. ¿Por qué lo digo? Porque cada juzgado en este país es como si fuera un mini ordenamiento jurídico. Cada juzgado en este país, si bien tiene una ley que es la Constitución, que son los códigos, que son las normas, hace lo que quiere. Y como hace lo que quiere, entiende e interpreta la norma como quiere. Como hay juzgados muy garantistas, hay juzgados donde efectivamente
la vulneración y el sentir patronal es demasiado también. Entonces, la huelga imputable al empleador, quería contarles, tiene un desarrollo que incluso es más de orden jurisprudencial, no es de orden legal. Se intentó a través de la reforma laboral algún tipo de establecimiento de las características de la misma y pues esperamos en el orden de las cosas qué sucede con la nueva presentación de la reforma, qué se logra, qué no se logra. Igual para el tema de los servicios públicos esenciales, establecer por parte del Estado colombiano cuándo son, cuándo no son. ¿Listo? Surge esta huelga imputable al empleador cuando hay un incumplimiento generado. La sentencia C-201 del 2002, voy a permitirme leerles, dice, sin ignorar por supuesto que el derecho a recibir oportunamente el salario constituye no solo un medio de subsistencia, sino de dignificación del trabajo y la vida humana, la Corte considera que la huelga puede ejercerse por trabajadores afectados por el incumplimiento de obligaciones distintas a las meramente económicas, como lo son el pago de aportes a los sistemas de seguridad social, cualquier deuda absoluta por parte del empleador, incluso sea distinta a los salarios, y a la que puedan tener derecho los trabajadores por disposición legal, contractual o reglamentaria. Existe otra modalidad de huelga que es la huelga por solidaridad, que es cuando un grupo de trabajadores sindicalizados o no suspende sus actividades y decide sumarse a una huelga promovida por trabajadores de otra empresa u otro establecimiento. Esta huelga por solidaridad, como el nombre lo indica, es una huelga que se da en el marco del apoyo a otros trabajadores y trabajadoras que están pasando por un conflicto colectivo y se da en un carácter de apoyo. Voy a dejar el tema de la huelga por acá. Igualmente, es que por la hora, quisiera que tuviéramos la posibilidad de pasar ya al tema de los actos antisindicales, que realmente es donde quisiera que todos puedan participar y por eso dividí la clase. Esta es como la parte práctica. Entonces, quiero preguntarles si alguno tiene hasta aquí alguna pregunta. De las 13 personas que están asistiendo, pues hay 14, pero quitándome a mí, de las 13 personas que están asistiendo en este momento, ¿alguno tiene alguna pregunta respecto de lo que acabamos de ver? Sí, no. Les pido que se activen un poquito porque esta parte de la clase es el componente respecto de discriminación sindical y realmente es un componente práctico con un ejercicio práctico para ustedes y para mí. Entonces, pues, si nadie tiene ninguna pregunta respecto de lo que acabamos de ver, voy a pasar, pero pues al menos si pudieran confirmarme que está todo bien hasta ahí. Ok, todo bien. Dale, Gracias. Catalina, usted sabe que el silencio otorga, ¿no? No siempre. También otorga sueño. Sí, así es. Bueno, como les decía, esta parte, que es la parte que habla de la discriminación sindical, busca abordar en el marco de este curso de Derecho Laboral Colectivo todas esas conductas que son atentatorias contra la libertad sindical. ¿Qué es en específico la discriminación en razón al ejercicio de la libertad sindical? Son todos esos actos que se dan por acción o situaciones, perdón, actos o situaciones
que se dan por acción o también por omisión, en las que se vulnera la libertad sindical, entendiendo la libertad sindical bajo estas tres dimensiones que ya vimos, que son la asociación, la negociación y la huelga. En esa triada que ya conocen, pueden darse muchos actos que vulneran este ejercicio sindical. Le voy a pedir a cada uno, específicamente a cada uno, que me diga una conducta que, si quizás quiere contar, le haya sucedido, o si quizás solamente por lo que ya vieron en el recorrido de el módulo puedan hacer. Si no pueden hablar, lo pueden escribir, pero que puedan sentir que es un acto que ha vulnerado la libertad sindical de ustedes, de sus amigos, de sus compañeros de trabajo y demás. Ismael. Bueno, yo tengo como experiencia cuando ingresé a la empresa, pero ya hace rato, que cuando fui a firmar el contrato, ¿no? Y en ese momento la convención colectiva de trabajo no era extensiva para todos los trabajadores, ¿sí? Entonces, ¿qué me colocaron a mí? Me colocaron a firmar el contrato de trabajo, pero a la vez había una hoja que no estaba membreteada por la empresa, ¿sí? Una hoja donde exponía unos beneficios que iba a recibir como bonificaciones, ¿sí? Pero para yo mantener eso no podía afiliarme al sindicato. O sea que si yo me afiliaba al sindicato perdía todo eso. Y pues uno en el momento, pues uno lo firma. De todas maneras ya sabía antemano que ese documento pues no lo podían usar en un futuro contra uno, porque era un documento que primero pues no estaba membreteado, ¿no? Por la empresa. Lo otro, a uno no le entregaron una copia de eso, como el contrato de trabajo sí. Entonces, pues uno lo firma, pero más adelante yo me sindicalicé con los demás compañeros que entramos en esas fechas. Pero sí es una forma como de hacer presión en cuanto a que uno pues le van a otorgar unos beneficios y en base a eso pues no puede sindicalizarse, ¿sí? Eso es como una violación al derecho de asociación, ¿sí? Actualmente Sí, en la empresa pues ya no se está aplicando, la empresa ya no está aplicando esas bonificaciones que daba porque se hizo extensiva la convención para todos los trabajadores en la negociación pasada. Entonces, por eso ya se abolió. Y era eso, contarles esa experiencia. ok, Ismael, muchísimas gracias. Voy a ir como explicándoles el tema. Voy a proyectar, pero les voy a ir explicando a través de los ejemplos que cada uno de ustedes también me vaya dando. Me parece muy bueno el aporte que hiciste, Ismael, y también quiero agradecer ahora que me hiciste acordar. Yo les pregunté en el foro cómo había sido su ingreso a la asociación sindical, cosa que desde Real pues nos dio mucho gusto que todos, de verdad, todos participaron y tuvieron la oportunidad de compartirnos cómo se afiliaron, ¿no? Entonces es ver que si bien en mi concepto de lo que leí, es ver cómo definitivamente, si bien hay cosas que pueden no pasar al principio, no pasar cuando uno las quiere, llega el momento en el que suceden. ¿Por qué digo ello? Porque, como bien menciona Ismael, como que hubo un momento en el que muchas personas lograron sindicalizarse, que es ese momento en el que logran sindicalizarse esta gran mayoría, es como esa apuesta que obviamente durante años se intentó, pero no se logró. Y que llega un momento en el que surte efecto y que precisamente es eso de lo que uno llama las conquistas del sindicalismo en una organización sindical. El ejemplo que Ismael da es un ejemplo, si bien de un acto atentatorio contra la libertad sindical en el marco que viola la asociación. ¿Por qué? Porque es un acto que busca a través de la injerencia no permitirle al trabajador o a la trabajadora su afiliación a la organización, pero se hace a través de otro acto que también se considera vulneratorio contra la libertad sindical y es el tema que versa sobre los pactos colectivos.
Yo recuerdo que la clase pasada tuve la oportunidad de tocar un poquito el tema a través de una pregunta que Teresa me hizo respecto de estos pactos colectivos. Los pactos colectivos son el instrumento a través del cual también se puede decir que se da la negociación colectiva, pero se da con los trabajadores no sindicalizados. No se tiene que hacer siempre como de forma conjunta, ¿sí? Sino que es esa negociación que incluso se puede dar entre un trabajador y el empleador, uno solo, en la que se firma un documento a través del cual se establecen esas condiciones de trabajo. ¿Qué implican estas condiciones de trabajo? A la final, ahí no hay negociación de nada, entonces ahí se viola esa libertad sindical respecto de la negociación, y se da en el entendido de que lo único que hacen es que le obligan prácticamente al trabajador a recibir o condicionan, a recibir esos beneficios y los condicionan a su ingreso a la empresa. Pero esos beneficios, y hago las comillas claramente, es porque los beneficios respecto de lo que ganen, por así decirlo, son a la final y a la verdad un acto vulneratorio contra toda la organización sindical, contra los trabajadores sindicalizados. ¿Por qué? Porque ese acto busca dos cosas: vulnerar la asociación sindical, pero también vulnerar la negociación colectiva. Porque lo que se ofrece en el pacto colectivo muchas veces incluso, y que yo creo que fue lo que pasó en la etapa de tiempo que Ismael nos mencionó, es el hecho de ofrecer a través del pacto colectivo incluso más de lo que por convención colectiva está establecido. Por ley no es permitido, ¿sí? Por ley no es válido que mientras la convención tenga lo que esté establecido en la convención, no puede ser, lo que está establecido en el pacto no puede ser más de lo que esté en la convención. Sin embargo, yo imagino que en el caso que Ismael nos mencionó, lo que pasaba era efectivamente que la empresa lo que hacía era como hacer firmar este documento que, en otras palabras, incluso podría contener lo mismo que tenía la convención colectiva, que es en parte muchas veces de lo que pasa. Les dan lo mismo que en la convención y los obligan precisamente a no afiliarse a la organización sindical por miedo a despido, por miedo a no obtener un contrato que sea quizás de forma indefinida o un mejor salario y demás. Por ese estigma respecto de la sindicalización. Por eso, aquí también la reflexión es la importancia que tiene el ejercicio de la promoción del sindicalismo de parte de quienes ya pertenecen a la organización sindical, con quienes aún no pertenecen a la organización sindical, con quienes van a ingresar a la empresa, es decir, aquellas personas que son nuevas cuando se hacen los procesos de reclutamiento, cuando se hacen los procesos de nuevas elecciones, incluso de ascensos, que permitan esa sindicalización. ¿Por qué? Porque precisamente incluso la Organización Internacional del Trabajo ha emitido respecto de Colombia, porque aquí pasa increíblemente ese acto antisindical, y es el hecho de que la misma OIT le ha dicho a Colombia que tiene que legislar en torno a que si en el país, si en una empresa, en un núcleo productivo existe sindicato, debería por ley existir la prohibición de que se celebren pactos colectivos, porque entonces, ¿para qué está el sindicato? Es como lo que la OIT le ha dicho a Colombia, no se ha logrado, no se ha podido hacer, que por ley se establezca dicha prohibición, que en específico debe versar así, que en una empresa o núcleo productivo en el que exista una organización sindical no se puedan firmar pactos colectivos, simplemente ello. Es una de las apuestas de la reforma laboral, pero pues como les digo, hay que esperar el resultado político respecto de esta reforma.
también, como les digo, la OIT le ha insistido al país un montón de tiempo que legisle sobre ello, que los prohíba, que prohíba los pactos en núcleos donde existe empresa, pero aún no se ha logrado. Y es uno de los actos claramente denunciables, claramente sancionables por parte del Ministerio del Trabajo, pero que si fuera establecido por ley, pues evitaríamos que pasen muchos más. Romis, tienes la palabra. Sí, Catalina, nosotros también con varios compañeros de trabajo se nos presentó una situación muy similar a la de Ismael. En el caso de nosotros, cuando fuimos a firmar el contrato de trabajo, nos obligaron a firmar una carta en la que renunciábamos a afiliarnos al sindicato. En ese momento, pues era muy difícil para nosotros negarnos a firmar esa carta porque junto conmigo, pues habíamos trabajadores de más de 5 o 6 años contratados por empresas de servicios temporales y esperando una oportunidad que nos contrataran directamente por nómina directa. En ese momento, pues nosotros firmamos la carta unos meses después que hubo un cambio de administración. Precisamente hoy estamos cumpliendo 22 años de habernos sindicalizado, 11 de septiembre, las Torres Gemelas para Termotasajero, y tomamos la decisión de dar el paso porque se empezaron a dar unos remesones administrativos con la nueva administración, empezaron a despedir gente, y entonces pues tomamos la decisión, nos afiliamos a la organización sindical. Y a partir de ahí, pues, se agudizó más esa discriminación sindical. Ya no fue solamente la vulneración al derecho de asociación, sino ya empezó la discriminación sindical porque la administración tomó la decisión de negarnos el derecho a las promociones anualmente, cada 4 años. ¿A las qué, perdón? A las promociones, promoción de salario, incremento de salario por promoción, establecidos en la convención, argumentando de que no figurábamos en la escala salarial del momento de la convención. Luego, los argumentos que presentó era que nosotros cuando nos habíamos sindicalizado, pues nos había incrementado el salario un 60% con los nuevos beneficios convencionales, porque en su momento cuando nosotros nos contrataron solo teníamos un salario básico, cuando en ese momento no existía ningún tipo de bono, ni bonificaciones, ningún tipo de incremento diferente. Luego, pues se presentó el vencimiento de la vigencia de la convención y ahí pues continuamos en la misma, se nos negó a hacer los incrementos salariales año a año. Hemos tenido, entonces, no solamente la vulneración al derecho de asociación, sino la discriminación sindical bastante manifiesta. Sí, gracias, Romis, por tu aporte. Hay algo importante respecto de lo que Romis mencionó, y es que precisamente a veces los actos antisindicales no es como que sea un solo acto y ya, ¿sí? Sino que específicamente se da como en actos repetitivos respecto de los cuales se vulnera y se da también modalidades de acoso. Entonces, esto que Rommel menciona es lo que nosotros llamamos un impedimento a trabajadores sindicalizados para ascender o tener mejores condiciones laborales. ¿Qué implica ello? Implica un acto como tal de discriminación, y es una discriminación que, así como cuando uno dice discriminación racial, discriminación por ideología política, por credo y demás, en este caso es una discriminación que se da por el único hecho de ser un miembro sindicalizado. E incluso a veces ni siquiera es sindicalizado, es el hecho de ser una persona que manifiesta o quiere mejores condiciones laborales, que son aquellos que plantean las injusticias que existen y demás. ¿Por qué? Porque esta discriminación sindical, claro, se llama así por el hecho de que estamos dentro de la organización sindical, pero también incluso esta discriminación le aplica a aquellos trabajadores en núcleos productivos donde quizás no haya sindicato, pero son esos que toman la vocería de decir, no, venga, aquí no pagan las horas extras, no, aquí no dan el descanso dominical, aquí esto y que aquello. Eso, digamos, para ellos también está esa connotación de lo que es la discriminación por el hecho de defender una justa causa, que son tener mejores condiciones laborales, o al menos las mínimas, las legales.
¿Cómo se da este impedimento a los trabajadores sindicalizados? Como mencionaba Romy, se da a través de no permitir ese ascenso quizás también profesional respecto del trabajo. 22 años fue que cumplieron de haberse sindicalizado, ¿no? ¿22 o 21? Sí, 22 años, 11 de septiembre del 2001. Listo. Esos 22 años de trabajo implican para un trabajador la posibilidad de un montón de cosas. O sea, 22 años es casi el 90-80% de mi vida. Y es el hecho de que para un trabajador 22 años de su existencia y digamos, del entregar su trabajo a una empresa, implican muchas cosas. Implican que, por ejemplo, si nunca un trabajador tuvo la posibilidad de ascender en su puesto de trabajo, más allá de la frustración incluso profesional que ello genera, nunca haber podido ascender, yo conozco muchos compañeros a los que les tengo extremado cariño en el tiempo que yo llevo trabajando con ellos. Que ellos pueden decir que sí, o sea, que su vida sí se vio limitada, pero que nunca jamás dejarían de haber tomado esa decisión. Voy a ponerles un ejemplo. Yo conozco un trabajador en Palma que él nunca ha dejado de ser en todo lo que lleva en la empresa, que lleva más de 30 y pégale de años. Nunca dejó de ser un trabajador de oficios varios, en el campo pues el trabajador de oficios varios, o sea, aquel que se encarga, en el caso de él, por ejemplo, del transporte de fruto. Y digamos, él dice que no cambiaría su decisión de ser uno de los compañeros más activos desde siempre de la organización sindical, pero que sí entiende las implicaciones que ello tuvo. A él nunca jamás se le permitió ascender en su puesto de trabajo, a pesar de que es una persona brillante, o sea, a pesar de que es de esos trabajadores que yo digo, si esta persona hubiera tenido la posibilidad de acceder a la educación, porque la educación también es un privilegio, y más en el campo, hubiera sido, o sea, hubiera sido el que abogado, el que ingeniero, porque es una persona brillante, pero nunca tuvo esa oportunidad y si bien puede ser el mejor en su puesto de trabajo, la empresa nunca jamás le ha permitido ascender. Y más de la frustración que quizás profesionalmente ello pueda generar, es también por ejemplo, en el caso de ustedes en 22 años, medir el impacto económico que eso tiene en la vida de un trabajador y de su núcleo familiar. Hay muchas veces en las que quizás efectivamente uno no se logra dar cuenta el cómo funcionan las cosas, pero mirándolo a través de los años, es ver cómo nunca se pudieron mejorar las condiciones económicas de un hogar y que en eso hace parte todo esto que se permite, todos esos actos antisindicales que se permiten, a través de los cuales incluso dentro de la misma organización sindical se da esa negligencia respecto del permitir que sucedan, del no accionar tanto política como denunciando ante el ministerio de que todos esos actos se presenten, sino siendo actores pasivos de ello, porque si uno mira a través de los años lo que ella implica, es el hecho de que un trabajador precisamente dejó de crecer en todas las áreas por esta razón. Y por eso, pues, muchos de los llamados que hacemos desde la Redal y que hacemos los defensores de derechos laborales, es eso, es a tener un papel activo. Así como cuando nosotros hablamos de violencia de género, de violencia intrafamiliar, cuando hablamos de cualquier tipo de violencia, de que tenemos que tener un papel a través del cual se denuncia, un papel a través del cual se promueve que eso no pase. Lo mismo pasa con la discriminación sindical y lo mismo sucede con esa violencia sindical. ¿Por qué? Porque, como les escribí aquí en la diapositiva, ese impedimento a los trabajadores sindicalizados para ascender
o tener mejores condiciones radica en una limitación en el reconocimiento y generación de horas extras, un desmonte de beneficios por pertenecer al sindicato, el impedimento a la promoción y a la comunicación al sindicato y el desprestigio como tal de la organización sindical. Por eso, muchas veces en el marco de una negociación colectiva, ustedes se van a dar cuenta que hay un aspecto que es el aspecto político en una negociación, y en ese aspecto político lo que se pide es que haya el reconocimiento de la organización sindical, que no se promuevan actos antisindicales. Muchas de las peticiones dentro de los pliegos de peticiones que ustedes quizás vayan a encontrar o cuando tengan la posibilidad de estudiar pliegos de peticiones de ustedes, de otras empresas, o convenciones colectivas, van a encontrar que hay muchos puntos en los que específicamente hay que establecer, incluso en el marco de la negociación y de lo que queda en la convención colectiva, que no se realicen X o Y actos que son vulneratorios de la libertad sindical. Le doy las gracias a Rommel por el aporte y no sé quién más había levantado la mano para participar. A José. No sé si José quiera también expresar o compartirnos un ejemplo propio, no propio, respecto de estos actos antisindicales o cualquier otro compañero. José Pausolini. Sí, buenas noches, Catalina. Hola, José. Qué gusto saludarte. Buenas noches a todos. Sí, termotasajero es bastante complicado ese tema. ¿Sí me escucha? Sí, yo te estoy escuchando. En mi caso, pues no he pertenecido nunca a la directiva del sindicato. Ahora hago parte del comité de reclamos, pero siempre he sido una persona muy activa en las reclamaciones y en lo que tiene que ver con los derechos sindicales. Entonces, para la empresa he sido como una persona problema, digámoslo así, y incluso se me ha manifestado en algunas oportunidades el por qué a mí nunca se me ha hecho tampoco una promoción ni ese tema, y últimamente se me han negado los permisos para capacitarme y salir por ejemplo, fuera de la ciudad a recibir una capacitación. Por el mismo tema, también se me ha negado en 7 años la oportunidad digamos, de tener una mejora en el escalafón, y porque al comienzo hacía parte del comité de convivencia y después hice parte del comité de reclamos, y todo lo que tiene que ver con ese tema para las empresas son como una piedrita en el zapato, digamos así, porque sí, siempre, pues siempre estuve activo en esos comités y en esos temas. Entonces, pues por eso se me ha negado en repetidas ocasiones esa posibilidad. También se me ha negado la posibilidad de los permisos sindicales. Siempre me dicen la misma situación: necesidad del servicio, mucho trabajo en el grupo, que no se ha cumplido los objetivos del mes. Entonces, siempre hay una excusa para no darme los permisos sindicales para capacitación. Y
Y bueno, esa es una forma de coartarle a uno los derechos. Y lo otro es, pues, que a personas que no hacen parte del sindicato, que no hacen parte incluso ni siquiera del sindicato, se le hace 1 o 2 veces la promoción en esos 7 años, que pues también tendrá derecho, digámoslo así de esa manera. Pero la forma del castigo de, de, por ejemplo, si usted va a retirar sus cesantías, a la persona que es sindicalizada le ponen todas Mil las sí, 1000 pretextos, y a las personas que son amigos de la administración no. Entonces, eso pasa muy seguido, digamos, ese es el pan nuestro de todos los días antes del mensajero. Gracias. Gracias, José, por tu aporte. Realmente, pues desde mi punto personal, lamento efectivamente que la empresa tenga esas dinámicas de discriminación laboral, porque sí repercuten mucho en la vida de los trabajadores, pero adicionalmente, pues también es una oportunidad para como organización sindical estar pendientes, siempre tener la posibilidad de manifestar este tipo de cosas y dar siempre a entender que tanto la junta directiva como la organización sindical como tal, es decir, la base sindical, no es ajena a estos conflictos. Por eso muchas veces cosas que se hacen dentro de las organizaciones sindicales es como recibir ese tipo de situaciones, hace parte de esos mismos componentes que se manejan dentro de la organización sindical, de saber qué se está presentando, de saber y de siempre también darle a conocer a la empresa que la organización no es ajena a lo que sucede y que no está de acuerdo con esas dinámicas. Y que como no está de acuerdo con esas dinámicas, pues más allá del hecho de tener una actitud beligerante respecto de no vamos a permitir, no, que también es el deber ser, es el hecho de informar, de darse, de ser actores activos para no permitir, no fomentar esas conductas. Muchas veces, y en eso sí hay que ser muy claros, las organizaciones tienen, todas, tienen un vicio que incluso es un vicio entendible respecto de muchas veces el miedo que eso genera, ¿sí? En el marco de que a veces uno siente como organización que las relaciones con la empresa están medianamente bien, pero a la final, pues realmente no, porque a la final pues van a tirar siempre para cada uno de sus lados. Pero sí es importante tener como en la lupa ese tipo de cosas y también siempre estar como muy al pendiente. Por ejemplo, lo que, lo que nos mencionaban respecto, tanto José, respecto de lo que es eh, la firma de esos documentos, la firma de todo aquello que no debería suceder cuando se va a ingresar a la empresa. Si bien eso ya no pasa, es siempre muy bueno tenerlo al pendiente, siempre muy bueno estar como informado de cómo está haciendo la nueva contratación. Hay algo importante aquí y es que también uno debe siempre estar como eh, muy al pendiente respecto de en las jornadas de reclutamiento, el tipo de preguntas que se hacen. Miren que muchas veces hemos descubierto desde nuestro ámbito que las preguntas que se le hacen a los trabajadores en torno a su ideología política. Entonces hacen cuestionarios. ¿Usted qué piensa de de una organización sindical? ¿Usted qué piensa de que los trabajadores hagan X o Y cosas en el marco de garantizar derechos? ¿Usted qué piensa de que Juanito habló con sus compañeros para que se organizaran? Hacen ese tipo de preguntas que también constituyen actos antisindicales, porque están midiendo y el acceso, están limitando el acceso
al trabajo, el acceso en la contratación respecto de este tipo de ideologías, ¿sí? ¿Con el objetivo de qué? Con el objetivo de no permitir la afiliación dentro de la organización sindical, porque obviamente, pues, también desde ya están contratando personas que no, incluso no son afín. Claro, eso no resta de que ustedes tengan, la organización tenga la capacidad de lograr que estos trabajadores se afilien, pero efectivamente está desde un inicio coartando, desde un inicio está coaccionando respecto de las personas que están entrando a la empresa, no de una forma libre, involuntaria, a través del mérito, a través de las capacidades, a través de la formación educativa, sino muy en específico y únicamente a través de ese sentir de lo que, de este sí, porque no es revoltoso, este sí, porque no es afín a los objetivos de los que, al pensamiento de los que ya están y demás, y eso no debería suceder. También es un ojo puesto a lo que como organización, a lo que la organización está llamada a hacer. ¿Por qué hago todos estos llamados? Porque efectivamente, si bien quizás ahorita de alguna forma se puede sentir que políticamente existe algún tipo de respaldo hacia las organizaciones, por parte del Ministerio del Trabajo, realmente el mayor accionar que siempre se puede hacer es el accionar que se haga respecto de los actores partícipes, que son la organización sindical y la empresa en específico. Es decir, es aquello que la misma organización sindical, que los mismos trabajadores, que los mismos participantes realicen. Los mismos participantes, la misma base haga en materia de fomentar la afiliación, en materia de denunciar todos estos actos, como bien mencionaba José, de incluso exponer, de tener una charla a través del diálogo social con la empresa, en la que se dice como no, o sea, no se comparte esa lógica empresarial que se tiene, ¿sí? Por eso, pues, los comités bipartitos o tripartitos, incluso en los cuales está el Ministerio del Trabajo, son muy importantes y son el espacio a través del cual, más allá de quizás el hecho de una denuncia, es el hecho en específico de decir, no, las cosas están pasando así y están pasando mal. ¿Alguien más quiere aportar un ejemplo? Ya prácticamente se nos está acabando un poquito el tema de la clase, entonces, pues, quería tener la posibilidad pues de compartirles esto que está acá, pero quiero escuchar si alguno de ustedes tiene un aporte que hacer adicional a los casos que ya expresaron los compañeros. No sé, quizás alguna de las compañeras pueda aportar algo desde el enfoque de género o pueda aportar algo respecto de su posición. ¿Por qué pregunto específicamente respecto de ellas? Porque, digamos, en el sector en el que ustedes están, es muy usual, bueno, es más usual encontrar que la contratación respecto de mujeres se da para muchas de las áreas, en específico, más que todo de tipo administrativo. No sé si en termotasajero pase, no lo tengo presente, pero sí, digamos, es una lógica de las empresas del sector minero energético, no solamente lo que implica el sector eléctrico. Entonces, el área administrativa, al ser el área que está quizás más cerca de los directivos de la empresa, pues es un área en el que esta presión respecto de la organización sindical, respecto de la afiliación, se siente mucho más. Yo una vez conocí a una trabajadora del sector puerto, que ella era la única trabajadora del sindicato que pertenecía por parte del área administrativa. Y entonces ella expresaba, digamos, el nivel de discriminación que tenía y el nivel de presión, pero claro, esta compañera muy a favor tiene un discurso político muy fuerte respecto del por qué ella está en la organización sindical, que incluso ha intentado convencer, ha intentado lograr afiliar a sus compañeros de área administrativa, pero precisamente a ellos el miedo
del estar ahí, de ser el asistente del representante o del gerente o de su cargo administrativo, no les permite. Diferente, digamos, en el entorno de ella, pero pues ella decía que pues en su sector la mayoría de las mujeres pertenecen a ese tipo de áreas que efectivamente es más difícil pertenecer a la organización sindical por precisamente esa cercanía, esos cargos de dirección y manejo ficticios que a veces incluso se inventan. Entonces, no sé, escucho un último aporte, un último ejemplo y pues finalizo con esta descripción de la diapositiva. ¿Alguien que quiera? ¿No? Bueno, voy a terminar entonces. Lo que les estaba mencionando hace parte también de los despidos o no renovación de contratos. Esto se da mucho cuando precisamente la empresa tiene un acto que yo digo que es de los más durísimos de mantener, y es precisamente el acto que tiene que ver con la contratación. ¿Por qué? Porque con el fin de mantener controlados y vigilados a los trabajadores, no celebra contratos a término indefinido, sino a término fijo, renovables por 3 meses, por 6 meses, X y Y, a través del cual pues el trabajador que se afilia no le renueva, el trabajador que se afilia lo van sacando, el trabajador que se pone así como de muy cercano, lo que decía José, con estos aspectos que buscan del reconocimiento y la reclamación de derechos, lo tienen ya en la mira, lo estigmatizan y demás, hasta el punto que no le llegan, no le vuelven a renovar. Hay otros casos que son un poquito más duros, que son aquellos casos en los que se da un total desconocimiento de la organización sindical, una persecución laboral respecto de sanciones. Entonces, José lo mencionaba bien, no respecto de las sanciones, sino respecto de las prohibiciones, por ejemplo, que no le dan permisos, pero respecto de las sanciones es, por ejemplo, buscan de cualquier manera un argumento para despedirlos, un argumento para abrir un proceso disciplinario, un argumento para que el trabajador se sienta hasta aburrirlo, hasta que ya el trabajador no pueda nada más de ahí en adelante y que solamente diga, no, yo la verdad prefiero irme, estoy cansado de los problemas, estoy cansado de que jodan por todo, estoy cansado de que por todo el dedo malo sea yo, todo me echan la culpa, me ponen un mundo de cosas con las que obviamente no voy a ser capaz de cumplir en una sola jornada de trabajo, en la que terminan colapsando. Adicional a que se da un aislamiento del trabajador del sitio y los compañeros del trabajo. Esto es cuando se dan también los casos de acoso laboral en los que se ponen cargas que son desproporcionales respecto de ese trabajador con el resto que realicen las mismas funciones. Respecto de, por ejemplo, subordinación que es obviamente mucho más rígida, incluso respecto del horario de trabajo, incluso respecto de las funciones que realiza. Entonces, por ejemplo, pasa mucho a veces que saben del equipo de trabajo, siempre se sabe quién tiene la capacidad de X o Y, de realizar X o Y labores de forma más sencilla, o a quienes se les dificulta más realizar ciertas labores. Entonces, en el marco de esta violencia sindical, se le asignan precisamente a ese trabajador sindicalizado las labores más difíciles, en los horarios más pesados, con unas cargas extremadamente desproporcionales y demás, y en las que efectivamente el trabajador termina simplemente renunciando. Adicional, existen actos discriminatorios, ¿sí?, que también sobrepasan la carga de lo que es el índole laboral, por decirlo así, y se enmarcan también en actos o situaciones que se encasillan en delitos penales. Estos delitos penales son
denunciables se denuncian específicamente ante la Fiscalía y se pueden dar en el marco de lesiones, amenazas, agresiones, homicidios, atentados o desapariciones. No sé, en el caso de ustedes, en la historia de ustedes, como Sintralecol, San Cayetano, Centrales, Zulia y Cúcuta, que creo que son las subdirectivas que acompañan este curso de laboral colectivo, si tienen o no o han tenido alguna denuncia de tipo penal por actos antisindicales que se enmarquen en esto, pero yo lo que sí estoy segura, porque lo leí en la historia de como tal Sintralecol nacional, es que sí hay muchos compañeros y compañeras que fueron asesinados en el marco de su ejercicio sindical, en específico durante los primeros años de la constitución del sindicato como un sindicato de industria, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Cuando precisamente esos actos se realizan, más allá del hecho de que sean actos de índole laboral, pasan a ser esos actos de índole penal, como cuando el trabajador empieza a ser acosado por bandas delincuenciales, por grupos o actores armados y, digamos, se da en el marco de eso, en el marco de el ejercicio sindical. Quienes quizás hayan tenido la posibilidad de conocer el Magdalena Medio y conoce a una empresa que se llama Indupalma, hay al menos unas 200 personas de las cuales pertenecían a trabajadores de la empresa que son históricamente sangre derramada impunemente aún por parte de esta empresa. Son trabajadores que pertenecían a la asociación sindical y los más antiguos que eran como los líderes en el marco de los derechos de los trabajadores, que fueron trabajadores asesinados por el ejercicio sindical en las épocas más crudas de la violencia a manos, no recuerdo en este momento de qué grupo armado existente en la región y contratado específicamente con la empresa para acabar con ellos. Entonces, todos estos actos que esperamos sean el país del nunca jamás, que nunca jamás debieron suceder y nunca jamás deberían repetirse, constituyen todos esto que implica la discriminación sindical. Bueno, ya con eso quisiera darles las gracias a todos ustedes por participar en la clase de hoy. Voy a dejar de grabar y también quisiera pedirles si podemos tomar la captura de la evidencia de la clase. Entonces, quienes tengan la posibilidad